alumno de tercer año a su clase virtual. Vamos a desarrollar la página 12 del libro de actividades. Los alumnos que tienen libro pueden ir copiando. Los alumnos que no tienen libro, se sugiere por favor que anoten en su cuaderno. Empecemos. Ejercicio 1. Indica cuántos de los siguientes enunciados son proposiciones. Debemos recordar que una proposición es aquel enunciado que tiene un valor de verdad. Es decir, si el enunciado es verdadero, es proposición. Si el enunciado es falso, es proposición. Por ejemplo, en el caso 1, Marte es el segundo planeta del sistema solar. Es claro que este enunciado es verdadero, por lo tanto, hablamos de una proposición. En el segundo caso, auxilio, este enunciado no resulta tener valor de verdad, pues no podemos determinar si es verdadero o es falso. Está expresando nada más una idea. Lo mismo pasa en el tercer enunciado. Disculpe, ¿podría decirme qué hora es? No se puede afirmar ni negar algo, por lo tanto no es proposición. Siguiente enunciado. Daniel, siéntate en este momento. Bueno, expresa una petición, quizás una orden, pero no se puede indicar su valor de verdad. Por ello, ese enunciado tampoco es una proposición. El enunciado 5, Luis es un niño que tiene 10 años. En este caso, podría ser que algunas personas conozcan a Luis y otras no, pero sí podemos asignarle un valor de verdad. Podríamos decir que es verdadero para algunos, quizás para otros falso, pero el hecho de haberle dado un valor de verdad me está indicando que este enunciado sí es una proposición. El enunciado 6, como quisiera que mañana ya fuese sábado, también expresa una idea. No se puede determinar un valor de verdad. Es decir, ese enunciado no es ni verdadero ni falso. Por lo tanto, no es proposición. Entonces, tendríamos 2, 3, 4 y 6 no son proposiciones. Respuesta, solo tenemos dos proposiciones. Respuesta 2. Continuemos. Pregunta 2. Si se tienen las siguientes proposiciones. Ahí tenemos proposición P, que empieza con el agua. Proposición Q, puede ser para. Proposición R, puede servir para. ¿Correcto? Ahora tenemos que simbolizar ese enunciado. Veamos. Manifiesta. Si el agua de los ríos es dulce, obsérvese que esta primera parte está aquí arriba y se refiere a la proposición P. Si el agua de los ríos es dulce, coma, conector, condicional. Entonces, eso quiere decir que vamos a empezar a anotar los conectores. En este caso, el condicional. Y aparte de esto, detallar que hay una coma, es decir, hay una separación de un antecedente y luego tenemos que trabajar el consecuente, porque está la coma. Entonces me quedaría simbolizado de la siguiente manera. P entonces, y algo tiene que ir luego de ese entonces. Repito, ese paréntesis está allí porque tenemos la coma antes del conector. Luego dice, puede ser el consumo humano, puede ser para dar el consumo humano o, ahí tenemos otro conector. Ustedes pueden observar el conector O que está entre los enunciados Q y el enunciado R. ¿Estamos bien? ¿Por qué? Porque aquí me están diciendo después del conector entonces, puede ser para el consumo y puede ser para el consumo es la proposición Q. Conector O puede servir para regar es R. Entonces, como P, R tienen como conector en el centro de ellos O, que es disyunción, simbolizaríamos esa parte de la siguiente forma. QOR. Ahora simplemente quedaría juntar ambas partes y tendríamos ya todo el enunciado simbolizado. Me quedaría entonces, por lo tanto, P entonces QOR. Muy bien, ahí acabaríamos. Ejercicio número 3. Roxana es una alumna destacada en lógica proposicional. Marcos, su compañero, le muestra la proposición compuesta. A ver, recordemos que una proposición compuesta es aquella que muestra muchos conectores. Y en efecto, ¿cierto? Tenemos aquí el conector y, conjunción, el negador, que niega algo, es un no. El condicional es un entonces.
otro negador, conector de disyunción o, y finalmente otro negador. Muy bien. Toda esa proposición compuesta tiene un valor de falsedad, es falsa. Bien. Y luego me piden hallar cada valor de cada proposición. Vamos a ver cómo es el método. Cuando me digan que toda una proposición compuesta es falsa, primero la escribimos y luego indicamos el valor de verdad de toda la proposición como conjunto. Ahí está. ¿Qué tenemos? La matriz principal, que está en el centro, ¿correcto? Tiene como conector una condicional, un entonces. Y aquí tendríamos que recordar que solamente el entonces resulta ser falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente en este caso es falso. Es decir, el de la izquierda es verdadero y el de la derecha es falso. Solo en esos casos el conector condicional resulta ser falso. Ahora bien, en la parte izquierda tenemos el conector y conjunción y verdadero como resultado. Para que una conjunción resulte ser verdadero, ambos casos deben ser verdaderos, porque si alguno de ellos es falso, acá abajo resulta falso. Pero como tenemos como respuesta verdadero, en una conjunción ambos deben ser verdaderos. ¿Sí? En el otro lado pasa algo muy parecido, pero con la disyunción. Hablamos de conector O. En este caso, para que resulte falso, como es unión, ambos necesariamente deben ser falsos. De lo contrario, me va a dar otro resultado. Entonces, por lo tanto, tendríamos falso o falso, falso. En la parte izquierda, verdadero, verdadero, verdadero. Bien, de esto podemos deducir simplemente en forma directa, P es verdadero. Como no Q es verdadero, Q, por tanto, negándolo es falso. Como no R es falso, al negar R se transforma en verdadero. Ese también es verdadero. ¿Por qué ese es verdadero? Porque si niego el verdadero, me resulta ser falso. Por lo tanto, la respuesta sería para P verdadero, para Q falso, para R verdadero y para S verdadero. Muy bien, nos sacamos el ejercicio 3. Continuemos. Ejercicio número 4. Veamos. La proposición no P o Q y P es verdadera. Un ejemplo muy parecido al anterior, ¿cierto? Entonces tenemos que escribir aquí abajo la proposición compuesta porque tiene muchos conectores. Y como me dicen que toda esta proposición es verdadera, entonces el método a desarrollar es muy bien, correcto. Ahora, el conector de la matriz principal que está en el centro es la I, porque como ustedes saben, como toda operación, lo del paréntesis se resuelve primero y él es el que se hace al final, ¿correcto? Tenemos una I. La condición para que una I resulte ser verdadero es que ambos sean, ustedes ya imagino que saben eso, ambos sean verdaderos, correcto. Entonces, por lo tanto, P del lado derecho ya resulta ser verdadero, no hay nada más que operar ahí, ¿correcto? Entonces, este verdadero de este conector o disyunción resulta de ambos, ¿sí? Ambos tienen que ser verdaderos, pero como el P está siendo negado, ¿eso qué cosa quiere decir? Que esa parte es falsa. Total, cuando yo tengo un falso unido o un verdadero, siempre resulta ser verdadero. Ahí no tenemos problema. ¿Por qué él es falso? Porque el P descubrimos que es verdadero. La negación de P, falso. ¿Correcto? Entonces, de esto ya podemos identificar que P es verdadero y Q también es verdadero. Ya tenemos los dos valores de verdad. Ahora tenemos que ir a las demás proposiciones y a partir de sus enunciados compuestos o proposiciones compuestas, tenemos que empezar a hallar el valor de verdad de cada una de ellas. Empezamos con número 1. A ver. Me olvidaba. Para resolver este tipo de ejercicios, lo que tenemos que tener en cuenta es tratar de usar la lógica. Es cierto que podemos usar la tabla de valores de verdad que está en el libro, quizás muchos lo tengan en su cuaderno, pero es importante también usar la parte lógica. Recordando como base, fundamento, que cuando tenemos en una condicional un B, la parte amarillo, ¿ya? Antes y luego un F después, es decir,
verdadero entonces falso, siempre resulta ser falso. Es la única condición. En todo caso, es el único valor en el cual el entonces da falso. Si me aparecen otros valores aquí, esto es verdadero. Por ejemplo, falso entonces falso, verdadero. Falso entonces verdadero, verdadero. Verdadero entonces verdadero, verdadero. Solamente cuando aparece verdadero entonces falso, la respuesta es equivalente a falso. Solamente en ese caso. Podemos usar esto para determinar todos los demás valores, inclusive de otros conectores, como ya lo vamos a ver. A ver, por si acaso está la tablita ahí para que si gustan pueden verificar lo que vamos a trabajar ahora. Enunciado 1 entonces. Veamos. P si solo si Q, entonces no Q. Le damos el valor a cada uno de ellos porque ya hemos hallado cuánto vale P, que es verdadero, cuánto vale Q, que es verdadero. Se observa que en este caso nosotros tenemos P verdadero, Q verdadero y no Q. Como Q es verdadero, el no Q será, por tanto, falso. Correcto. Ahora, en un sí solo sí. A ver, este sí solo sí es como trabajar con este amarillo, con el condicional. ¿Correcto? Sino que estamos trabajando en una medida. Es decir, aplica también para él. Si nosotros tuviéramos acá un verdadero y luego un falso, la respuesta acá sería falso. Eso es lo que quiero que entiendan. Pero como no es el caso, por lo tanto, se presenta ahí un verdadero. Dedujimos, simplemente se ha llegado a deducir de esta parte de acá, más no la tabla. La tabla ni siquiera la estoy usando. Repito, si fuera B, como el bicondicional proviene del condicional, sería B, entonces F sería F. Pero como no es el caso, este, resulta ser verdadero. Y miren, B, ese simplemente baja. Verdadero, entonces falso. ¿Qué resulta ser acá? Acá está indicado. Falso, correcto. Siguiente proposición. Escribimos, bajamos los valores para P verdadero, para no Q falso y para no R. Ahí tenemos un dilema, ¿cierto? En el ejercicio no está planteado R, por lo tanto mucho menos vamos a saber qué cosa es no R. Pero volvemos. En una I que es una intersección, por lógica, cuando intentamos intersectar algo que es verdadero con algo falso, no hay nada que se repita. Por lo tanto, esto me va a resultar una completa falsedad. Ahora, falsedad entonces es una proposición, porque no conozco el valor de verdad de R. Pero recordemos nuestro concepto original. A ver, creo que me adelanté. Recordemos nuestro concepto original. Tenemos acá verdadero entonces falso. Si yo me encuentro con verdadero y luego falso, la respuesta es falso. En otro caso, siempre verdadero. Por ejemplo acá, verdadero, falso es falso. Pero acá miren, ves al revés. Eso quiere decir que la respuesta no puede ser falso. Y si no es falso, me queda nada más verdadero. Correcto. Y no fue necesario calcular o saber el valor de R. 3. Anotamos. No Q, entonces R. Este es la O fuerte, ese triangulito es la O fuerte. ¿Correcto? La división exclusiva. Y anotamos cada valor. Si Q es verdadero, no Q será falso. Y otra vez no conozco el valor de R. Pero en una intersección, me refiero al I, cuando estamos intersectando, este falso cambia absolutamente todo a falso en la intersección. Entonces no importa el valor de R. Si él es falso intersectado con algo, me va a resultar ser falso. Bajamos la V. Y ahora hacemos el mismo caso hace un momento. ¿Correcto? O si gustan, miren la tabla. En la tabla, ¿qué es lo que me dice? Falso. A ver, ¿dónde está el lado fuerte? Está acá. Acá está falso o verdadero, que resulta ser verdadero. Si nosotros hubiéramos querido analizar esta parte última, conforme lo estamos analizando con él, hubiéramos dicho, ¿no? Si fuera verdadero, entonces falso, como el de aquí, falso sería falso. Pero como no lo es, ese caso contrario, él es nada más y nada menos que verdadero. Bueno, es ya cuestión de práctica que puedan explotar el verdadero entonces falso equivalente a falso. Ahí acabamos. 5. Ahora vamos a trabajar con tabla de verdad.
Sabemos nosotros que para las tablas de verdad necesitamos saber cuántas proposiciones hay. En este caso tenemos a P y a Q, es decir, 2. Y 2 al cuadrado por su conjunto es 4. ¿Correcto? ¿Eso qué cosa quiere decir? Que tenemos que trabajar con 4 columnas. Bueno, perdón, 4 filas. Le damos valores a P. Se sabe que si son 4 valores, P resulta ser verdadero, verdadero, falso, falso. Q resulta ser verdadero, falso, verdadero, falso. Muy bien. Ahora, ingresamos aquí en la tabla a no P. Si P es verdadero, verdadero, falso, falso, no P va a ser todo lo contrario, ¿cierto? Falso, falso, verdadero, verdadero. Ahora, si Q es verdadero, falso, no Q sería todo lo contrario, ¿cierto? No Q sería entonces falso, verdadero, falso, verdadero. Muy bien, ahora de estos dos, de no P y no Q, trabajamos el conector I. Me va a resultar la parte central de estos dos. Entonces, esta es una unión. Si unimos falso o falso, queda falso. Pero miren qué pasa cuando hay un verdadero. Falso, falso acá, o verdadero, queda la verdad. Verdadero, queda la verdad. Y al final, verdadero, verdadero, va a quedar verdadero. Entonces sería falso, verdadero por el verdadero de derecha, verdadero por el verdadero de la izquierda y súper verdadero porque ambos son verdaderos en una unión. Y simplemente me falta trabajar con el conector externo, que está fuera de paréntesis, que va a negar, es un negador, que va a negar toda la matriz que está aquí. Entonces cambiaría inmediatamente a verdadero, falso, falso, falso. Muy bien. Me dice a mí, indica cuántos valores verdaderos presenta la matriz principal. A ver, ¿cuánto presenta? Solamente uno. Correcto. Siguiente. 6. Construye la tabla para la siguiente proposición. Muy bien. ¿Cuántos valores falsos tenemos? Nuevamente, ¿no? Para P, verdadero, verdadero, falso, falso. Para Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Eso ustedes lo manejan. Ahora vamos a ingresar acá los valores de P y luego de Q. Y vamos a trabajar primero este paréntesis, ¿sí? Veamos, verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Correcto? A ver, recordar. Cuando tengo un entonces, a mí solo me interesa esta parte. Solo esta parte. Verdadero, entonces falso, es falso. Todo lo demás es verdadero. Verdadero, él solamente es falso. Todo lo demás es verdadero. Ya ni siquiera se analiza esa parte. Muy bien. Ahora, estos corchetes que están aquí indican que primero tengo que resolver lo que está aquí adentro. Entonces, el condicional que acabamos de resolver se tiene que operar con no Q. Correcto. Si Q es verdadero o falso, no Q, que vamos a poner el mismo color para que se puedan guiar, sería falso, verdadero, falso, verdadero. Y ahora, operemos esas dos columnas de amarillo, perdón, y determinemos esta matriz. ¿Correcto? Del conector O, que es una unión. Si juntamos verdadero, queda verdadero. Si juntamos verdadero, queda verdadero. Si juntamos verdadero, o sea, como hay verdadero a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, todos van a resultar ser, en este caso, verdaderos. Muy bien. Ahora este conector de disyunción se tiene que operar con el que está aquí afuera, porque este de verde es el resultado de todo el corchete. Él se tiene que operar con el de afuera, para ya sacar el valor final. Pero primero vamos a analizar quién es no P. Si P es verdadero, verdadero, falso, falso, no P sería entonces falso, falso, verdadero, verdadero. Y ahora operamos las dos columnas de verde con el condicional, otra vez el condicional, famosísimo ya, ¿no? Recuerden, verdadero entonces falso es falso. Verdadero entonces falso es falso. Todos los demás casos ya resulta ser verdadero, ni siquiera se analizan. Los dos primeros son falsos y los dos segundos son verdaderos. Señala cuántos falsos presenta la matriz principal. Muy bien, tenemos ahí dos falsos. Y además, como tenemos tantos valores verdaderos como falsos, es una contingencia. Si tuviéramos puros verdaderos, sería una tautología. Y si la respuesta de la matriz principal serían puros falso, 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 sería una contradicción. Muy bien, terminamos. Siguiente ejercicio.
Elabora la tabla de verdad de la siguiente proposición. Muy bien, indicamos. Y luego vamos a ver la matriz principal. Muy bien. Ya sabemos para P, verdadero, verdadero, falso, falso. Para Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Correcto. Ahora vamos a trabajar aquí, aquí dentro del paréntesis primero, como hace un momento. Anotamos verdadero, verdadero, falso, falso. Para Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahora recordar siempre, el entonces solo me buscas el verdadero, entonces falso, y él es falso. Todo lo demás, verdaderos. Ni se analizan. Correcto. Ahora, esta matriz, entonces, se tiene que trabajar ¿con quién? Con él, con el no P. ¿Quién es P? Verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Quién es no P? Falso, falso, verdadero, verdadero. Ahí está de colores para que ustedes se puedan guiar y no tengan muchos inconvenientes. Si hacemos los dos amarillos, las dos columnas amarillas, correcto, con la conjunción, esto ya es una intersección. Y aquí hay que tener mucho cuidadito, ¿ah? Porque si me aparece un falso, malora todo. En todo caso, es falso. Por este falso, es falso. Acá abajo no hay más falsos. Hablo de los amarillos. Este falso, en la conjunción, porque es intersección, falso. Este falso, falso. Todos los demás son verdaderos. Porque no hay más falsos. Falso, falso, como les decía. Y al final, verdadero, verdadero. Ahora trabajamos esta columna verde con la que está aquí, porque ya esta columna verde es lo que está dentro del corchete, ¿correcto? Ahora aquí en no Q, si Q es verdadero, falso, no Q sería falso, verdadero. Y nuevamente nos encontramos con un conector condicional. Otra vez buscamos dónde estás, verdadero, falso. Ahí estás. Ahí estás. Es el único falso acá. Todos los demás son verdaderos. ¿Se dan cuenta? Y así usamos la lógica en vez de la memoria. Muy bien. Respuesta, por tanto, la matriz principal es verdadero, verdadero, falso, falso. Una contingencia nuevamente. Eso sería todo.